Bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Sorcerer Z y les doy la bienvenida a este que es el episodio 170 de Poco Común. Y pues ahora con un tema que es netamente de nostalgia. Así que pues vamos al audio de intro y empezamos. Y sí, es un tema de nostalgia porque en esta ocasión haré memoria de mis días de estudiante desde niño hasta prácticamente secundaria y un poco preparatoria. Para poner en contexto, les he de mencionar que yo pues estudié primaria más que nada en los ochentas, la secundaria entre los ochentas y los noventas en esa transición, eh, y, y el bachillerato en los noventas. Entonces eh, lo pongo esto en contexto porque voy a hablar de artículos escolares y papelería, o sea, todas esas cosas, artículos que nos compraron cuando éramos estudiantes, pues obviamente para desempeñarnos como estudiantes, pero que también nos evocan recuerdos y algunos de esos artículos incluso nos gustaba tenerlos, como que nos daba cierta satisfacción tenerlos. Eh, y bueno, también hay de hacer la aclaración o la explicación de cómo es el sistema educativo en México, que suele ser un tanto diferente al de otros países. Sin embargo, tiene muchas semejanzas con el sistema y cómo se está organizado el sistema educativo japonés. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es preescolar y tenemos 6 años de primaria, de escuela primaria, que es desde los 6 hasta los 12 años. Tenemos 3 años de escuela secundaria, que es de los 12 a los 15 años. Y tenemos 3 años de bachillerato, que sería de los eh, 15 a los 18 años, más que nada. Entonces, y además en la mayoría de lo que es primaria y secundaria, por lo regular, la gran mayoría vamos con uniforme a estudiar a la escuela. Solo en bachillerato es donde hay variaciones, que hay algunos que siguen yendo con uniforme y algunos que ya no llevan uniforme. Pero bueno, nada más es un poco el dato y en contexto, porque pues es como hacemos estas transiciones de los diferentes periodos de, de escuelas en las que estudiamos. Así que pues hablaré de todos estos artículos de papelería, pues que usábamos cotidianamente en mi época. Empezando, pues vamos a ir por todas las categorías, empezando por los lápices. Eh, es el artículo básico y común que se ha usado desde años y años y años. Y aquí en México hay dos principales marcas de fabricantes locales que fabrican insumos de papelería, principalmente lápices, colores, que son la marca Verol y la marca Dixon. Estas dos son las marcas competidoras que han existido desde hace muchos años, fabricando lápices, colores y otros artículos similares. Y pues en cuanto a lápices, uno que es clásico que usamos en las primarias, tanto así que incluso es el lápiz que muchas veces pedían, por ejemplo, para los exámenes de admisión. Ya ven que uno tiene que llenar una hoja de respuestas, rellenar los círculos, y te pedían el lápiz específicamente de esta marca de Averol, el lápiz Mirado, que era el típico lápiz, que normalmente esos lápices son como de color amarillo, pero un poco amarillo pálido. Y la competencia, que era la Dixon,
se distinguían porque esos lápices se veían más amarillos, un color más intenso. Pero también, y pues era el artículo que todos los niños usamos, porque al final de cuentas es accesible, comprar uno, no salen tan caros. Pero aquellos que tenían los recursos y que desde chicos les permitieron, yo al menos, yo solo los empecé a usar hasta la secundaria, fueron los lapiceros, los que les llamamos lapiceros o lápiz mecánicos, estos que usan minas, o sea, estas, pues, tiras de grafito, que pues hacen la vez de la punta de un lápiz. Y que recordemos pues que estas eran, había de dos tamaños, de .5 y de .7. .7 actualmente creo que ya es raro conseguirlas, ya la mayoría son de .5, y esto se refiere al grosor de la mina. Eh, entonces las minas podían ser un poco más gruesas o más delgadas. Y era un lujo, quien tenía uno, al menos en mi época, sobre todo en primaria. A lo mejor en secundaria ya era un poco más común, pero aún así sí te costaba algo de dinero tener uno, y sí te dolía cuando se te descomponía o se te perdía uno de estos. Entonces, y hasta había algunos modelos que los presumías, y había pues modelos así muy de oficinista y unos más escolares, más así todos de plástico, de colores llamativos y todo el rollo. Eh, y, y algo relacionado con esto, con los lapiceros o lápices mecánicos, es que eh, algo peculiar que hubo en México es que había papelerías que llegaron a importar, o compraron, no, de algún distribuidor de importación, artículos escolares importados de Japón. Entonces, pues había ciertos artículos como que bien novedosos y llamativos que llegaron acá de Japón. Hemos de mencionar que en Japón, en cuanto a papelería, son muy revolucionarios ellos. Ellos consumen mucha papelería, tanto así que tienen la costumbre de cuando van a dejarle un mensaje a algún amigo o a alguna persona importante, eh, tienen la costumbre de comprar papel decorado con algún motivo, con florecitas, con mariposas, con diferentes diseños que pues sean adecuados para la persona. Es como un detalle personal que haces a la hora de entregarle un mensaje a una persona, porque no solo es el hecho de escribir el mensaje, sino de escoger el papel específico para esa persona. Y digo, es nada más una muestra, un ejemplo de qué tan importante es la papelería para ellos. De hecho, a ellos les debemos la invención de los bolígrafos o plumas de gel, eh, porque ellos las inventaron debido a que pues veían esa inconveniencia de que cuando escribes con un bolígrafo en superficies en posición vertical o en cualquier otra posición, pues muchas veces se corta el flujo de tinta y no puedes escribir bien. Entonces, pues con esta necesidad es que se pensaron los bolígrafos de gel, que aunque muchos países como que no los han aceptado del todo, a final de cuentas son muy convenientes, y ellos también con este gusto por la estética y por el color, han creado todo tipo de artículos para colorear y para pintar de colores. Incluso ellos tienen cintas adhesivas con diseños de todo tipo. Hay incluso aficionados que coleccionan cintas adhesivas con diseños de, no sé, por ejemplo, de gatitos, de fresas, de puntos, de rayados. O sea, hay toda una gama de
cintas adhesivas que se usan también de forma decorativa. Pero bueno, eso más que nada para darles un ejemplo y un panorama de cómo son cómo son de llamativos y importantes y los artículos de papelería que fabrican en Japón. Y bueno, a propósito de esto, que estamos hablando de los lapiceros y los lápices mecánicos, resulta que entre los artículos importados de Japón que llegaron aquí a México, principalmente a finales de los 80, fueron lo que son las minas de colores. Las minas, varitas de grafito que usas para poner a los lapiceros. En este caso, ellos pues inventaron las minas de colores, entonces pues era como algo novedoso que podías convertir tu lapicero en un lápiz de colores. Entonces me acuerdo haberlos visto, nunca tuve una de esas, y aunque siempre tuve ganas de tener, y ya después ya no supe dónde conseguirlas, pero se me hizo algo muy llamativo y que me hubiera gustado tener. Y de aquí, pues esto nos da pretexto para pasar al otro artículo de color, que son los colores, precisamente los lápices de colores, que pues también he de mencionar también que en México desde hace mucho tiempo se maneja lo que es la lista de útiles escolares, sobre todo para primaria y secundaria, que es que nuevamente lo que es el organismo del gobierno que regula las instituciones de educación, da ciertos lineamientos, y entre ellos, para que no hubiera abusos de las escuelas, de que inventaran o obligaran a los alumnos a comprar ciertos artículos escolares que podrían ser caros. Ellos lo que hicieron fue estandarizar, hacer una lista de útiles escolares por grado, que por ejemplo si vas en el segundo o tercer año de primaria, te dan, antes de empezar el año escolar, la lista de útiles escolares, y es costumbre que nuevamente por ahí de finales de agosto pues todas las familias se van a comprar los útiles escolares para el siguiente año. Vienen los artículos escolares que todavía sirven, y pues comprar los nuevos que te piden para el siguiente año. Entonces pues es aquí donde pues entre los útiles escolares que pedían eran los lápices de colores para primaria. Y aquí pues había siempre ha habido toda una gama de marcas y de modelos. Por ejemplo, cuando yo era niño habían varias marcas de lápices de colores, empezando porque había diferentes presentaciones. Las más económicas, que eran cajitas muy pequeñas, el lápiz de color era cortito y por lo regular incluía nada más como 12 colores, algo así. No, incluso había más chicos que nada más incluían como 6 o 7 colores, y de ahí pues iban expandiéndose. Habían los de 12, los de 24, los de 32 colores, y así obviamente entre más colores más caro era la caja de lápices de colores. Y aparte, dependiendo de la marca, era la calidad y pues tipo de colores que tenían y qué tan buenos eran. Por ejemplo, teníamos cuando yo era niño la marca Baby, que esa creo ya no existe, y a mí me gustaba mucho porque coloreaban bastante bien, bastante parejo. Y de la Verol, que es creo la marca más profesional que existe aquí en México en cuanto a lápices de colores, tenían en los 80s los que eran los Fantasy, que los Fantasy era como su versión de paquete de lápices de colores para uso escolar.
porque ellos también tienen su versión de lápices de colores para uso profesional, para los diseñadores y los artistas. Ahí tienen otra gama. Los fantasy eran los escolares, que venían, eh, en un principio venían en cajitas metálicas. Eh, entonces eso me llamaba mucho la atención. Nunca tuve de los de cajita metálica, eh, pero me acuerdo que la caja tenía puntitos de colores que representaban todos los colores que estaban dentro de la caja. eh, y por ejemplo, los que sí tuve son los Fantasy doble color, que era una versión que traía dos puntas. De un lado la punta era de un color y del otro lado la punta era de otro color. Entonces tenías más colores de los que nuevamente tendrías en la caja, ya que pues tenías dos colores por lápiz, y venía en una caja de plástico. Y sí, sí eran de los caritos. Tuve la fortuna de tener esos. Eh, También pues de la gama ya de que era más cara, más premium, más profesional, de los de Verol, y que todavía existen y son los los que son preferidos por los profesionales, son los Prismacolor. Que los Prismacolor pues tienen incluso actualmente cajas con, ¿cuál es la más grande? Como 80 y tantos colores. O sea, no manches, es una locura. Pero sí, obviamente, y esos, pues por ser de uso profesional, incluso los fantasy, pues son de mayor calidad y colorean bastante bien. Ahora bien, obviamente entre los colores, pues también lápices de colores, también había la gama barata para aquellos que no podían comprar pues los lápices de colores más caros. De esos muchos se acordarán y que todavía siguen vendiendo, son las de marca Mapita y Blancanieves. Sí, uno que se llama Mapita, que la caja tenía el mapa de la República Mexicana, y el Blancanieves, que como su nombre lo dice, en la caja tenía a la Blancanieves y los siete enanos, y al reverso tenía la ilustración de la bruja. Entonces llama mucho la atención esa caja por eso. Pero en sí los colores de esas dos marcas, Mapita y Blancanieves, pues eran baratos y la verdad coloreaban bien feo. De hecho, hasta hay videos de YouTube donde artistas profesionales muchas veces se ponen el reto de colorear ilustraciones usando de esos colores, de los Mapitas o de los Blancanieves, como un reto, porque pues esos lápices, la calidad o la variedad de colores que tienen no es muy buena, y además pues eran bien infames porque eran muy malos para colorear. eh, Te marcaban unas rayotas bien feas, y de seguro muchos como yo tienen anécdotas de colorear con esos lápices de colores, y que tu cuaderno, la hoja de tu cuaderno, se rasgaba, se rompía de tan malo que se deslizaba la punta del color. Entonces, pues no, todo tipo de anécdotas, y son marcas que aquí en México son muy famosas precisamente por eso, porque son muy baratas y no son de muy buena calidad, pero que a final de cuentas, pues para aquellos que no tienen el dinero, pues te saca un apuro el tener esos. Aunque bueno, actualmente ya con muchas importaciones chinas, ya se tiene acceso a lápices de colores de calidad aceptable, a bajo costo. Pero antes sí, todos los artículos de papelería sí era un gasto considerable, la mayoría de ellos. Y pues aquí con los lápices de colores también incluiré lo que son los lápices de cera o crayones, que se usaban sobre todo en preescolar y en primer año de primaria. eh, que las dos marcas más famosas era la Carmen, que eran esos crayones en caja blanca y roja, y la marca más famosa, Crayola,
que era esa caja amarilla con verde y que hasta se anunciaban en televisión. eh, y pues creo que es la marca, la Crayola, la que más usamos con los lápices de cera que se usan para precisamente los niños más pequeños en la escuela. Y bueno, antes de pasar al siguiente artículo, también algo que explicar en el sistema educativo mexicano es que también pues algo que más o menos pues así que nos apoya en cuanto al gobierno es que en primera la educación por lo regular, la básica, digamos primaria y secundaria es gratuita, o sea, no pagas nada por ir a estudiar a una escuela primaria y secundaria. Si acaso te llegan a cobrar a veces por algún evento o alguna cosa algún material que se va a usar, pero nada más, y eso es una vez en todo el año. Eh, pero en general no te cobran nada por pues entrar a estudiar. Y otra de las, y como es educación gratuita, eh, pues también el gobierno lo que hace es proporcionar libros de texto, los libros de texto gratuitos, desde primaria hasta secundaria, que bueno, es un apoyo ahí de material didáctico que pues ahí sí hay mucho debate de que si son realmente de buena calidad el contenido que tienen o tienen errores o malas pues calidad de edición de creación editorial. Eso ya es mucho criterio. Al menos en los ochentas pues más o menos estaban decentes. Los libros de texto gratuito que nos daban estaban impresos en papel Revolución, que es ese papel que usan para el periódico, eh, pues todos impresos en colores, y por lo regular obviamente los forrabas y todo. Entonces, pues sí, o sea, cada año que avanzabas en tu escuela te daban un nuevo juego de libros de texto gratuito y es algo que siguen haciendo y obviamente con la baja de costos de mucho de la papelería, pues ahorita los libros de texto gratuitos en cuanto a calidad de impresión obviamente son más avanzados, ya con pastas plastificadas, en papel bond y todo el rollo. Pero bueno, ahí está el detalle que a lo mejor muchos fuera de México no saben que sí, la educación en primaria y secundaria es gratuita y hasta nos dan libros de texto que la calidad de contenido pues así que puede ser cuestionable. Eh, pero bueno, pasemos al siguiente que son los bolígrafos. Bolígrafos o también le llamamos en México plumas, que pues es la palabra que se heredó porque recordemos que los bolígrafos sustituyeron al uso de plumas de ave para escribir con tinta. Entonces, pues seguimos usando para describir a los bolígrafos la palabra pluma. Entonces, cuando alguien te dice préstame una pluma o dame una pluma, se refieren a un bolígrafo. Y entre los bolígrafos, pues había la marca que siempre ha sido la más usada, la más famosa, la que está disponible prácticamente en escuelas y oficinas por igual, porque son baratos y pues más o menos te duran, son los de la marca Bic. Esos son clásicos. Y también son recordados porque la forma que tenía el bolígrafo, que era como hexagonal, servía muy bien para regresar los cassettes, las cintas de cassette de audio. Le metías un bolígrafo Bic y con eso podías regresar la cinta, recorrer la cinta de audio. Entonces, pues era algo curioso, por lo que también se recuerda mucho los bolígrafos Bic, pero a final de cuentas es
son una marca que se sigue usando muchísimo. Y por cierto, en sí la compañía que los fabrica, que es mexicana, o bueno, es más que nada es aquí en México, eh, no es Vic, sino la compañía se llama No Sabe Fallar, que de hecho es el eslogan que usan para sus bolígrafos, No Sabe Fallar, pero curiosamente es la marca de la compañía o el nombre de la compañía que fabrica los bolígrafos Vic. Y de aquí pues había alternativas, por ejemplo, estaba el kilométrico, que era creo de Papermate, que era una de las marcas que estaba, que se lo llamaban así obviamente porque decían que duraba mucho. La verdad yo tuve malas experiencias con ese, se me chorreó igual que los Vic, de que se te chorreaban, o sea, después de cierto tiempo o tenerlos en cierta posición, se derramaba toda la tinta y no era todo un show cuando se derramaba la tinta a un bolígrafo porque todo te lo manchaba. Eh, si lo traías suelto en tu mochila, se manchaban cuadernos, la propia mochila. O si lo traías en un estuche de lápices, pues todo el estuche de lápices ya quedaba manchado de tinta. No, era un relajo cuando se chorreaban la tinta de esos bolígrafos. Uno que era muy confiable, pero que no conseguías tan fácil, era el de la marca Wherever. Eso se me hacía muy confiables, fue muy raro si se me llevaba a chorrear uno de esos. La verdad es que era la marca que prefería yo tener, aunque sí costaba trabajo conseguir un bolígrafo de esa marca. Y por cierto, de Wherever, por ahí de los 90s, empezaron a introducir ya. Originalmente los bolígrafos por muchos años solo existían de eh, cuatro colores: de color negro, color azul, color rojo y color verde. Esos eran los cuatro colores básicos de tinta que tenías para los bolígrafos. No podías conseguir otros colores más que esos. Entonces, pues ya hasta los 90s, prácticamente finales de los 80s, fue en que empezaron a introducir bolígrafos de otros colores. Entonces la marca Wherever metió una modelo de bolígrafos llamado Fashion, que eran de colores pastel, color verde, rosa, verde, rosa, ¿qué otro? Azul, y no me acuerdo otro, pero colores pastel. ¿Qué son los colores pastel? Los colores pastel son estos tonos de color que son más claros, como que tiende más hacia el blanco. Entonces a eso se le llama color pastel. Y precisamente porque son colores que clásicamente se usaban para los pasteles hace tiempo. Digo, porque actualmente los pasteles ya hasta pueden ser completamente negros. Pero clásicamente los colores pastel se referían a estos colores tenues que tienden más hacia el blanco. Y bueno, también con esta variedad de colores, también otro tipo de bolígrafos que empezaron a aparecer, era que en vez de que trajeras un bolígrafo con un color, empezaron a meter los bolígrafos con varias depósitos o puntas de diferentes colores. Entonces los primeros que introdujeron fueron los bolígrafos de cuatro colores, que en ellos desde la parte superior tenían como que una pestaña que sumías y sacabas el color que aparecía en la pestaña. Y obviamente los cuatro colores eran los que mencioné: rojo, azul, negro y verde. Eran los cuatro colores que podías seleccionar en un solo bolígrafo. O sea, los cuatro colores estaban adentro de ese bolígrafo. Después empezaron a traer, no sé si fue de China o de Japón, unos bolígrafos que esos sí eran una locura y eran más que nada como un artículo de novedad. Unos bolígrafos de 10 colores, que era el mismo concepto que lo de cuatro colores,
con pestañitas arriba que sumías para sacar diferentes colores, y pero pues obviamente diferentes colores, y eran 10 colores, y pues tenías verde, naranja, rosa, amarillo, y no me acuerdo qué otros tantos colores, pero pues ya era, uy, tener un montón de colores de tinta en un bolígrafo que era bien gordote. Eso sí, para escribir está bien gordote, entonces era un relajo, y la verdad la mayoría no los usábamos para estar escribiendo constantemente, sino normalmente los usábamos esos de varios colores para subrayar o hacer márgenes o cosas así, o para decorar nuestras páginas de nuestros cuadernos. Y a propósito de los bolígrafos de colores, quienes introdujeron los bolígrafos, las variedades de colores de bolígrafos, fue una marca que importaban de Japón, la marca Monami. Esa marca se hizo muy famosa y popular en los 80s, porque pues era la marca de la que importaban muchos. Por ejemplo, se hizo famosa sobre todo porque empezaron a sacar bolígrafos de colores, de muchos colores sueltos, de esa marca Monami. Todas las niñas traían bolígrafos Monami, que eran que amarillos, que rosas, y todos los colores así bien llamativos. Habían esos, y hasta el diseño del propio bolígrafo era muy llamativo, porque tenía corazoncitos o puntitos o cosas así que representaban el color que era el bolígrafo. Después, poco tiempo después, sacaron los paquetes de así como los lápices de colores, igual los paquetes de bolígrafos de colores, donde ya traían varios colores de bolígrafos en un solo paquete. Y aparte, esta marca Monami pues también se hizo popular, porque también de esa marca empezaron a vender otros artículos como sacapuntas, gomas de borrar, y otras cosas por ahí. Entonces me acuerdo mucho de los artículos de papelería japoneses de la marca Monami. Y bueno, vamos, ya que estamos con los colores, con lo que le llamábamos plumones, que eran estos como que lápices. No eran tanto lápices, eran como bolígrafos, pero que eran como de tinta permanente. No era de tinta permanente como tal, pero sí era más o menos, parecía tinta así líquida, más líquida, y de colores. Entonces los plumones pues eran un artículo más que nada de lujo, porque no cualquiera los podía tener, y no eran obligatorios para la lista de útiles escolares. Entonces, más que nada, quien los tenía era por puro gusto, porque podía comprarlos y porque le llamaba la atención tener unos plumones de colores. Así, por ejemplo, tuvimos en los 80s marcas como Pincelín de Wherever, los Pelican, que la verdad se me hacían bien feos y manchaban mucho. Los colorines creo que eran de Verol, y unos que salieron ya a finales de los 80s fueron los plumonitos, que era un paquete de como de 10 colores de plumones, de colores, que tenían la novedad de que te incluían un plumón que era como el que transparentaba o borraba los otros colores. Porque sí, resulta que había un plumón en esos plumonitos que borraba lo que habías pintado. Entonces era pues algo novedoso, y eran de tamaño pequeño esos los plumonitos. Entonces pues todo aquel que quería presumir de sus útiles escolares pues tenía un plumón, un paquete de plumones para colorear. Sobre todo las mujeres, pues como les gusta, siempre les ha gustado usar muchos colores en sus cuadernos, pues solían llegar a conseguir plumones. Pero también uno como niño
por el gusto de colorear, llegó a tener también uno de esos. Sí tenía obviamente los recursos, porque obviamente, como dije, era un artículo un tanto de lujo. Eh, y derivados de estos también están los marcadores permanentes, que en los 80s no eran muy comunes y por lo regular solo existía una marca, que era la Esterbrook. Era el único marca que yo recuerdo que tenían marcadores permanentes, que son los típicos marcadores permanentes que usas para escribir en cualquier superficie. Y sí, o sea, la marca Sharpie, que ahorita es la más famosa, no existía. Sharpie prácticamente la introdujeron a finales de los 90s, y de hecho se popularizó con la introducción de los DVDs grabables, los que quemabas, porque pues usabas un marcador permanente de los Sharpie para ponerle título a tus discos que habías grabado, que habías quemado. Entonces fue por eso que se dio a conocer la marca Sharpie, curiosamente. Y de aquí pasamos a otro útil de escolar, a otro artículo escolar, que ese sí vino en todas formas y colores. Eran las gomas de borrar, pues estas, pues como de hule, que usabas, que recordemos muy bien, que lo usabas obviamente para borrar lo que escribías con lápiz. Era el uso primordial que le dabas, lo frotabas para desgastarla y borrar el lápiz. Digo, esto el que haya usado una goma sabe muy bien de esto, pero en los 80s era muy común, no eran común el uso de las gomas de migajón. No, de hecho, las gomas de migajón no eran tan conocidas y solo la usaban los profesionistas, los arquitectos, los diseñadores eran los que usaban gomas de migajón. A nivel básico, ni soñar que usaras una goma de migajón. Nuevamente usabas gomas de las más comerciales. Y por más comerciales, por ejemplo, las más famosas eran las Pelican, que eran esas gomas que venían de dos colores. De la mitad venía de color azul y la otra mitad venía de color como rojizo, que se supone la mitad azul servía para borrar bolígrafo, o sea la tinta, y la mitad roja se supone que era para borrar lápiz. La de lápiz más o menos funcionaba, pero la que se supone que era para borrar tinta, la verdad es que no funcionaba, era una tomada de pelo. Terminabas muchas veces rompiendo accidentalmente la hoja de papel antes de que pudieras borrar algo en tinta. Entonces esa cosa no servía y estaban bien duras. Entonces era muy común que rompieras las hojas mientras estabas borrando con una de esas gomas Pelican de dos colores. La que era para borrar lápiz más o menos funcionaba, pero la bronca es que estas, si se ensuciaban mucho, la superficie se hacía como resbaladiza de la goma y ya no borraba, al contrario, te manchaba y hasta se resbalaba en el papel. Entonces tenías luego que andarla limpiando para que te sirviera. Y se supone que eran de mejor calidad las gomas blancas, que supone que eran mejores que esas gomas de dos colores, se supone. Pero igualmente estaban bien duras. Y también, o sea, aunque borraban un tanto mejor el lápiz, la verdad es que no eran tan buenas. También tenía mucha fricción con el papel y también había la posibilidad de que te rompieran el papel. Y las blancas, el mayor problema que tenían es que como eran blancas, era muy fácil que se mancharan. Entonces, si de repente por cual lo pasabas o se manchaba de polvo o de algo, cuando la usabas, ¡pum!, te dejaba el manchón de lo que tuviera la goma
y era un relajo. No, 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 no. O sea, las gomas blancas era todo un drama usarlas. La verdad, bien complicado. Y una solución que muchos tuvieron y que tenían la posibilidad económica de comprarlas porque no eran tan baratos, era comprar los lápiz borrador, que pues prácticamente era un estuche de plástico en forma de lápiz que adentro metías un borrador, traía un borrador en forma pues así que cilíndrica. Entonces tú le ibas sacando como si fuera punta, más borrador para ir borrando. Lo práctico de eso es que pues te apoyabas mejor para borrar y hasta eso el borrador que traía era de mejor calidad. Entonces sí resulta una mejor opción que las otras dos gomas de borrar. Ahora bien, de aquí también como prácticamente el hecho de borrar lápiz se podía hacer con cualquier artículo que fuera no importaba de qué color fuera, y que con que fuera de ese material que se desgastaba, de esa goma que se desgastaba, pues prácticamente se sirvió de pretexto para que hicieran las gomas de borrar de todos de formas y colores. Entonces, por ejemplo, una forma que era que se hizo muy popular entre las niñas sobre todo, eran estas gomas de borrar en forma de paleta, que traían hasta su palito de madera, y pues tenían la forma de una paleta y de colores. Entonces eran bastante curiosas esas gomas. Eh, Otras que también servían como incluso como artículos promocionales eran las gomas de borrar a las que les imprimían alguna imagen arriba, ya sea como publicidad de algún producto, o también la ilustración de alguna caricatura, o de algún personaje famoso. Era como vendían esas gomas, y pues eran de muchos colores, pero lo que principalmente llamaba la atención era la ilustración que le ponían impresa en una de las caras de la goma. Eh, También había gomas con forma de muñequito, o sea, era un muñequito así, como un juguete, como un soldadito, pero de goma de borrar, forma de corazón. Eh, Unos que me fascinaban eran los de frutas, que tenían forma de frutas, así coloridos y todo, porque esos sobre todo les ponían aroma a fruta. Entonces, no me recuerdo que luego se los agarraba prestados las gomas a mis compañeras, a las niñas, y empezaba a olfatearlos porque me fascinaba lo agradable que olían esas gomas de borrar de frutas. Porque ya ven que siempre en cuanto a artículos de papelería, las niñas por lo regular como que eran las que más estaban a la moda y conseguían muchos artículos de muy coloridos que llaman mucho la atención. Entonces muchas veces así que por las niñas era por las que yo llegué a conocer muchos de esos. Y sí, y también había unos eh, pues como dije, ahí también hay que mencionar que los lápices el lado contrario a la punta siempre han traído una goma de borrar de color rojo, que la verdad más o menos funciona, pero la bronca es que cuando llegaba justo al arillo de metal, pues ya no funcionaba. Entonces cómo sufrías cuando te terminaba la goma que venía al reverso del lápiz. Y pues sí, o sea, y pues de aquí cualquier forma que se te ocurría de las gomas de borrar, de todas formas y de todos colores. Ahora vamos con los sacapuntas. Los sacapuntas, que pues son estas navajas que ya vienen con la forma para que
a la hora de que tú metas la punta del lápiz y le empiezas a girar, pues empieza a devanar el lápiz y pues saca la punta de la mina. Eh, Así que es un artículo básico, sobre todo obviamente para sacarle la punta a un lápiz o un lápiz de color. Entonces, pues, y normalmente era el artículo que más se le perdía a la gente, porque era típico que a medio mundo, a muchos se les perdía y luego, préstame tus sacapuntas, porque a la mera hora te lo perdían y y luego unos cuantos lo teníamos nada más. Y de hecho me acuerdo que incluso luego en los pasillos o en los rincones del salón te encontrabas sacapuntas ahí que habían perdido precisamente. Aquí en México hubo principalmente dos marcas más famosas, una que era Filo y otra que era Chateau. La marca Chateau, recuerdo que era una marca que tanto hacía artículos escolares de plástico como también hacía juegos de mesa. Y la verdad los sacapuntas de la marca Chateau eran chafísimas, chafas. O sea, yo los recuerdo precisamente porque siempre me frustraron esos sacapuntas. En primera, se rompían bien fácil. Con el simple uso, de repente se te quebraban. Pero lo que más me molestaba de los sacapuntas marca Chateau es que luego no devanaban bien la madera del lápiz y te lo quebraban el lápiz o te lo dejaban mal cortado, o peor tantito, sacar la punta y de repente se quebraba la punta porque no le sacaba bien la punta al lápiz. Los están muy mal hechos los de la marca Chateau. De hecho, por lo regular, si querías un buen sacapuntas tenías que comprar la marca Filo, que normalmente eran los que sí sacaban muy bien la punta, que eran muy buenos. Pero pues normalmente cuando ibas a la papelería, que te las vendía, no se fijaba en la marca. Tú nada más pedías un sacapuntas y te daba cualquiera que tuviera. Entonces muchas veces tenías ahí que andar diciendo, no, quiero exactamente. Y que en cuanto a los sacapuntas, por lo regular, pues venían, eran de plástico y nada más traían la navajita atornillada de metal, que era con la que le sacabas la punta al lápiz. Y y venían de ciertas formas ya como que clásicas, los sacapuntas, forma rectangular, forma redonda, o sea, sí, o sea, círculo, forma hexagonal y forma de corazón. Eran las clásicas formas que te vendían los sacapuntas: rectangular, redonda, hexagonal y de corazón. Y venían de todos colores, por ser de plástico, a final de cuentas. Y ya era como artículo fino y ya profesional si conseguías un sacapuntas de metal, todo de metal, porque pues muchas veces lo asociaban con sacapuntas ya de uso profesional, vaya, para profesionistas. Y una variedad de sacapuntas que se empezaron también a salir fueron los que traían su depósito de basura. O sea que venía el sacapuntas, pero aparte a un lado tenía como un compartimento donde salía toda la viruta del lápiz. Entonces ahí se acumulaba y así no tenías que juntar la basura que salía del lápiz en tu lugar, sino que se guardaba ahí y ya nada más después la tirabas en el depósito de basura. Era una muy buena idea y hubo de varios diseños. Yo, por ejemplo, tuve uno que tenía una como cortinita que recorrías, que era la tapita, y con eso abrías el depósito de basura y ya podías sacarla. Y había también por ejemplo, una forma que se me hizo bien curiosa y que muchas niñas y niños vi que lo tuvieron, fue el que tenía forma de bote de pintura, que pues sí tenía la forma
y el diseño de un bote de pintura, pero que le botaba la tapa y sacabas todo dentro del bote toda la basura que se acumulaba de cuando sacaba la punta. Y a propósito, estos de bote de pintura, muchas veces los vendían acompañados de una brocha, que precisamente la brocha era una goma de borrar de colores. Entonces te vendían el par, la bote de pintura que era el sacapuntas y la brocha que era la goma de borrar. Estaban curiositos estos sacapuntas. Y bueno, vamos el siguiente artículo sería el pegamento, porque era otro de los artículos que usabas para las manualidades en primaria y en secundaria. Y por lo regular había dos presentaciones de pegamento: el pegamento líquido, pegamento blanco, y el pegamento en lápiz adhesivo, que pues era sólido, y pues aquellos que bien los conocen, es el que usas mucho en las oficinas, que es seco, y nada más lo frotas y ya con eso pega, que más o menos pega, sí pega, pero no tiene mucha fuerza de pegado, y es más que nada para pegar, por ejemplo, ilustraciones en tu cuaderno, que compras, no sé, monografías o biografías, o sea, estas imágenes impresas con alguna temática, que luego las pegabas en tu cuaderno. Para eso usas sobre todo lápiz adhesivo. Y por lo regular, dos marcas que fueron muy famosas aquí en México fue, por un lado, para el pegamento blanco, el Resistol, que era la marca más famosa de pegamento blanco, ese pegamento líquido que usas para muchas manualidades. Y para el lápiz adhesivo, el pegamento sólido, la marca más famosa era Prit. De hecho, en vez de decir lápiz adhesivo, antes se acostumbra a decir préstame tu Prit o dame tu Prit, porque era la marca que asociábamos con el lápiz adhesivo. Y pues estas eran las dos marcas principales, pero también hubo ciertas presentaciones de pegamentos que eran las más económicas y que conseguías muy comúnmente en las papelerías. Una era en vez del frasco, era un elefante, que en la trompa era la tapita, entonces le sacabas la tapa de la trompa y de ahí salía el pegamento. Otro que forma de frasco de pegamento que era muy común y barata era la de pino de boliche, que pues era un pino de esos que aparecen en los bolos, en el boliche, y pues le quitaba la punta de arriba y de ahí salía el pegamento. Y otra forma que sacaron incluso los de Resistol de frasco de pegamento era el de perinola, que es esta cosa como trompo que le das vueltas y que tiene varias caras, y que dependiendo de la cara que caiga te dice toma todo, todos ponen, toma uno, que es un juego como de azar. Esa es otra forma que traía los frascos de pegamento para uso escolar. Ya pasando a lo que son un artículo que se usaba sobre todo en la primaria, en los primeros grados, era la plastilina, que era lo que se usaba antes en vez de lo que ahorita ya es el Play-Doh u otros artículos menos tóxicos, porque a final de cuentas la plastilina lo peor que era es que estaba hecha de petróleo, la plastilina. Entonces sí era un artículo tóxico, pero pues era lo que usábamos para moldear y hacer figuritas, y obviamente venían de colores. Entonces de plastilina te vendían una cajita, ya sea con varias barritas de diferentes colores, o te vendían un bloquezote de plastilina. Entonces, dependiendo de cómo lo ibas a usar,
comprabas una presentación o la otra. Y las marcas que eran más conocidas era la Vinci, la Modelina, creo que se llamaba, la Crayola. Crayola tenía plastilina, era muy conocida. Y una que se anunció mucho en televisión que era la plastilina Bombín, que esa se hizo famosa porque tenía de mascota un perrito que precisamente traía un sombrero de bombín. Entonces de ahí que se hizo famosa esa marca Bombín de plastilina. Eh, pero la verdad es que yo recuerdo muy poco de usar la plastilina. Sí la llegué a usar, pero son muy vagos mis recuerdos de eso. Y creo que actualmente ya no se usa ni en preescolar ni en primaria, porque como dije, está hecho de petróleo, la plastilina, y pues sí suele ser tóxica. Y de hecho sí te dejaba, después de un tiempo de que la estabas usando, de que estabas moldeando con ella y que la calentabas con tus manos, sí soltaban como cierto residuo que se te pegaba a las manos y de hecho tus manos terminaban bien sucias. Entonces muchas veces después de estar mucho tiempo moldeando con plastilina, tenías que irte a lavar con jabón las manos porque sí te quedaban muy manchadas las manos. Eh, y bueno, de aquí pasamos a lo que son los cuadernos. Eh, Prácticamente había solo de dos tipos de cuadernos en los ochentas. Los de la marca más famosa y de mayor calidad que era Escribe y que era marca cara además. O y que prácticamente ellos tenían todas las presentaciones de cuadernos, forma tamaño profesional, forma francesa, forma italiana, etcétera, etcétera, de cuadrícula, blanco, de rayas, etcétera, etcétera. Eh, que por muchos años fue la única marca que se vendía y había unas marcas así medio desconocidas y muy baratas que vendían pero que era difícil encontrar y que la verdad están muy mal hechos. Y ya hasta prácticamente hacia los noventas fue que empezó a entrar competencia. Por ejemplo, la marca española Norma empezó a sacar cuadernos que empezaron a competirle al Escribe. Pero normalmente los tipos de cuadernos que usabas en primaria y en secundaria eran o tenían espiral, que la verdad siempre se botaba porque era la espiral que tenían los cuadernos de los ochentas era no era muy resistente, era toda de plástico y era literalmente una espiral, o sea, daba vueltas en sentido helicoidal, en espiral, y entonces si la jalabas de hecho de una punta la podías sacar, no como ahora que las espirales que les ponen a los cuadernos ya tiene una forma que no es en sí espiral y que ya no se puede sacar tan fácilmente. Ya no puedes deshojar un cuaderno tan fácilmente como solía ser antes. Y antes incluso si no se te salía la espiral del cuaderno, muchas veces se quebraba la espiral por el plástico que tenía, que era muy rígido, y también así se te deshojaban los cuadernos. Y esos eran los de uso más común, porque los otros cuadernos que había disponibles eran los encuadernados, los empastados, que eran nuevamente de pasta dura la mayoría, y salían más caros. Entonces muy pocas veces uno llegaba a tener uno de esos cuadernos precisamente porque eran más caros. Y también había las versiones económicas que eran los cuadernos engrapados, que pues la limitante de los cuadernos con grapas es que no podían tener muchas hojas, entonces, y no venían en muchas presentaciones, entonces no era muy común que usaras cuadernos de engrapados. Y en un principio no tenían ilustraciones las portadas de los cuadernos. Ya con el tiempo empezaron a meter ya ilustraciones y colores a las pastas de los cuadernos, pero en un principio
eh, simplemente aparecía el nombre de la marca del cuaderno y eso era todo lo que veías. Si acaso de repente aparecían, tenía ahí un diseño para que en una esquina escribieras el nombre del cuaderno, o sea, tu nombre o de qué materia era o algo así, pero nada más. O sea, era muy básico los cuadernos. Ya hasta los noventas, con la entrada de otras marcas, fue que ya empezaron a haber variedad y a tener todo tipo de ilustraciones y hasta eh, contenido impreso en la contraportada, bueno, en la parte interior de la portada. Y algo que siempre acompañó a los cuadernos es que muchas veces, tanto para preservarlos como también a veces te lo exigían en la escuela, era que tenías que forrarlos. En parte, pues para que estuviera más presentables y que no se te mancharan o se te maltrataran, pero también sí servía mucho para protegerlos y que era forrarlos, pues prácticamente cubrirlos, recubrir las pastas de plástico. Los que Así que los que se metían a las manualidades, pues sí compraban su pliego de plástico, lo recortaban y pues hacían manualmente, lo recortaban al tamaño y a la forma del cuaderno y pegaban ahí. Con cinta adhesiva era como forraban. Eh, pero también vendían unos forros ya hechos. Una marca muy famosa era la Forros Ideal, que tenían como logotipo un changuito. Y esos forros Ideal venían con la forma y tamaño de las diferentes presentaciones de cuadernos. Entonces, estos lo que tenían era que ya estaban como que recortados y pegados para que ya prácticamente nada más se los insertabas a las pastas de cuaderno y ya quedaba forrado sin mucho esfuerzo. Entonces pues era la alternativa más fácil y práctica, pero pues sí salía más caro que comprarte pues el plástico por separado, suelto. Entonces pues no muchos usaban estos forros para los cuadernos. Incluso llegaron a sacar forros con la forma de los libros de texto gratuitos, porque como también era un tamaño estándar que todo el mundo tenía, estos libros de texto gratuitos, pues pues era como de cajón que los ibas a tener que forrar. Entonces pues para ellos era buen mercado el vender ya con la forma del libro de texto. Eh, pero sí era muy común estos. Sí, que todavía creo que todavía los siguen vendiendo estos forros Ideal. Eh, y luego vamos a lo que eran los juegos de geometría, que pues lo más común es un juego de geometría por lo regular consiste en una regla, una escuadra, un transportador, que es ese artículo que usas para medir ángulos, para medir y trazar ángulos, y un compás, que es este artículo que usas se abre de patitas, que en un extremo tiene una punta filosa de metal por lo regular y en el otro extremo tiene una mina como de lápiz, y que por lo regular lo usas para trazar círculos. Entonces en eso consistían por lo regular los juegos de geometría. Y nuevamente la regla era la que está graduada, o sea que tenía su escala para medir centímetros y milímetros. Eh, Era pues lo más común, que normalmente comprabas ya todo el paquete ya junto. Y pues todos eran muy similares, o sea, la mayoría eran de plástico transparente. Había algunos que llegaron a sacar ya después de plásticos de colores. Incluso hubo juegos de geometría bastante curiosos, que por ejemplo en el interior de donde era la regla y la escuadra y los otros, tenía como plantillas para
trazar letras o trazar diferentes figuras geométricas. Entonces está bastante curioso ese juego de geometría, que pues eran plantillas para trazar diferentes figuras. Y después ya, más bien ya para los 90 empezaron a sacar lo que fueron estos juegos de geometría que eran como de plástico suave, de estos que eran flexibles, que ya puedes doblar, que ya son actualmente muy comunes. Y es que algo que siempre pasa con los juegos de geometría es que como eran de plástico rígido y cuando los metías con todos los cuadernos y libros, eventualmente se te llegaba a romper o la escuadra o la regla o algo. De hecho, muchas veces los juegos de geometría, una de dos, o te los vendían en un cartoncito que pues tenías que romperlo y de ahí sacar todo y traer todos los artículos sueltos, o te lo vendían en un estuche de plástico que era lo mejor porque eso los protegía, todos los artículos. Entonces tenías un estuche donde más o menos protegías, pero por lo regular era muy común que se te rompieran con el tiempo a lo largo del año escolar el juego de geometría. Y como no lo usabas tan seguido, muchas veces lo ibas cargando y se aplastaba con todo lo demás. Y la verdad es que luego había todo tipo de incidentes y de accidentes desafortunados con los juegos de geometría, porque muchas veces muchos se ponían a jugar, por ejemplo, espadazos con las reglas y pues se las rompían. O luego había los manchados que se ponían a jugar con las puntas de los compases, como era filosa, pues luego la clavaban. Entonces, puta, no, eran bien sádicos algunos con eso. Y bueno, y pues era un artículo muy común. Y luego vamos a lo que son un artículo que la verdad no mucha gente lo llegó a tener y que más que nada una marca fue la que popularizó el uso de estos. Son las carpetas estas de argollas, que pues son estas carpetas que abres y nuevamente le metes unas hojas sueltas y sustituyen a lo que es un cuaderno y pues simplemente le pones separadores para dividir los temas, las materias. Y digo que una marca las popularizó porque en los finales de los 80s principalmente se apareció una marca de Estados Unidos llamada Trapper Keeper, que era cuando yo iba a la secundaria. Se popularizaron estas carpetas de argollas Trapper Keeper que tenían de especial, más que nada que tenían portadas o forros muy llamativos, así como muy de moda, diseños aquí muy coloridos de colores aquí bien ochentosos, porque busquen en internet las carpetas Trapper Keeper y la mayoría tenían así como diseños bien coloridos, bien ochentosos, bien colores fosforescentes, bueno, fluorescentes y todo eso. Algunas sí tenían ilustraciones de algunos personajes famosos o fotografías, pero eran el artículo de moda. Y aparte, el interior están diseñadas con detalle, tenían bolsillos donde me podían meter otros artículos, incluían un cuadrito donde metías, por ejemplo, tu horario de clases. ¿Qué otra cosa? Las argollas, eso sí era chafita, porque no eran de metal como las clásicas carpetas, sino eran de plástico. Entonces el mecanismo de las argollas era muy frágil, eso sí colorido y pues muy simplón. Entonces pues por ese lado sí estaban medio chafitas las carpetas Trapper Keeper, pero aparte pues no se cerraban igual, sino que tenía una como pestaña que se cerraba con velcro. Entonces pues era algo novedoso, que la podías cerrar con velcro y ya mantenía cerrada tu carpeta.
Y pues como dije, fue una moda de finales de los 80s el tener una carpeta Trapper Keeper. Era famosísima esa marca. Y precisamente por esa marca es que mucha gente empezó a querer usar una carpeta de argollas. Y bueno, ya nada más para como último artículo escolar hay que mencionar lo que eran las mochilas, donde metías todo estos útiles escolares. Muchas veces cargabas todo junto, a veces sí dejabas algo en casa porque era demasiado el material y el peso. Eh, y las clásicas que todo el mundo llegó a usar, o la mayoría en los 80s, eran las mochilas de cuero, que pues estaban hechas todas de cuero rígido, eh, y que eran muy resistentes, más que nada con el tiempo, con el uso, pues se resquebrajaba el cuero. Y pues sí eran resistentes, pero eran bien pesadas y súper incómodas de cargar. Tenían un alza con la cual lo cargabas en la mano, o tenían unas jaretas que te permitían cargarla en la espalda, pero como eran de cuero, luego sí te quemaba, te marcaba los hombros y era bien incómodo. Luego si pesaba mucho la mochila, no, si te dolía, si te molestaba con el tiempo estar cargando una mochila de esas de cuero. Eh, pero era lo más común que se usaba en primaria, esas mochilas de cuero. Ya los que menos recursos tenían, pues usaban lo que le llamábamos morral, que eran estas bolsas tejidas de tela o de manta incluso, donde metías los cuadernos. O sea, eso era normalmente la gente que no podía comprar una mochila, pues usaba un morral. Y la verdad, como aquí en México, eh, nos guste o no, somos muy clasistas, pues sí era como que motivo de orgullo, de vergüenza, que alguien trajera un morral, una contenedor ahí de tela tejido. Entonces sí a muchas sí les conflictaba esto, o no faltaba el que se burlaba de aquellos que traían un morral para sus útiles. Pero bueno, a final de cuentas cada quien tiene sus circunstancias, es lo que yo digo. Y es lo que menos importa en que traigas los útiles. Eh, Todos así que pues estamos a nuestras necesidades. Pero bueno, o sea, era lo que había. Y también, pues la marca Samsonite se hizo muy popular para lo que son precisamente las mochilas para la escuela. Si bien Samsonite es muy famosa por sus maletas, también sacaron lo que eran unas tipo backpack, pero eran tipo mochila porque eran rígidos y cuadrados, de color, normalmente eran de color azul con amarillo, en vivos amarillos, o rojo con vivos amarillos. Tenían una bolsa trasera, ese backpack, y aparte pues lo que era el espacio principal del backpack, y en vez de tener un cierre, cerraban con unos broches de plástico. Era como se cerraban esas mochilas, y como que era más cómodo y más práctico esas mochilas de Samsonite, que no mucha gente las tenía. O sea, sí eran populares, pero no todo el mundo las tenía. De hecho, yo nunca tuve una de esas. Y algo que también era clásico de Samsonite eran las portafolios. También es algo por lo que es muy conocida la marca. Y pues no faltaba quien traía sus útiles escolares en un portafolio. Muchas veces en el portafolios como de su padre, de esos anchos. Pero lo que tenían en común los portafolios que eran para uso escolar es que eran de plástico. Entonces había portafolios bien pequeñitos, más chicos que un portafolio normal para oficinista. Y había también esos portafolios que eran más para oficinista, que también eran de plástico, que tenían sus broches. Los modelos más así más avanzados de Samsonite tenían su combinación, su candado de combinación,
para que no cualquiera lo sabiera. Entonces era típico que, que luego así que para broma, que alguien se aprendiera las combinaciones de las mochilas de los portafolios de los compañeros para abrírselos. O una broma también bastante pesada es que luego aquellos que sabían usar estos portafolios luego le cambiaban la combinación al portafolio del compañero, entonces ya luego no podían abrirlo. Y no, era una broma bien manchada. Y luego era típico en la escuela que luego los aventaban los portafolios. No, esos eran de uso rudo, aguantaban un montón de abuso. Y me acuerdo que sí, luego se los aventaban. Lo más rudo que hacían era luego que se sentaban encima del portafolio y se deslizaban sobre las escaleras con el portafolio. Tú te quedas, no manches, están locos. Y eso sí, de plástico, pero no manchen. Entonces sí, sí, o sea, y vi cada incidente, cada cosa que hacían con esos portafolios, que yo me quedé, no manches, cómo sobreviven sus útiles después de tanto uso rudo. Y bueno, y también salieron algunas mochilas que fueron más una moda. Por ejemplo, a finales de los ochentas, eh, sí, más que nada, sí, finales de los ochentas, segunda mitad de los ochentas, se puso muy de moda, sobre todo entre las niñas, estas mochilas, entre comillas, que eran de reja, de rejilla. Sí que era una malla una reja, eh, o sea, que estaba doblada o arreglada como si fuera una mochila, con su asa y con sus broches para que la cerras y la podías abrir como si fuera portafolio. Eh, pero que a final de cuentas pues era una rejilla, entonces se veía todo lo adentro de esta mochila de rejilla y pues obviamente no podías traer artículos pequeños porque se salían entre las rejillas. Pero como era artículo de moda, pues muchas niñas lo traían, a pesar de lo impráctico que eran estas mochilas de rejilla. Porque pues sí tenían aberturas bien grandes donde se les podían salir muchas cosas. Y ya para principios de los 90 otro tipo de mochilas, de backpack más que nada, que se hizo popular entre las niñas, eran los que traían un relojote, así como reloj de pared, de esos de manecillas, que a alguien se le ocurrió ponerle un reloj de esos de manecillas de pared en la parte trasera del backpack. Entonces ahí tú veías cómo llegan las niñas con su backpack y atrás el reloj ahí funcionando y todo. Tú te quedas, qué cosa tan rara. Y como, ¿para qué quieres un reloj en tu espalda? Ni lo vas a poder ver. O ¿para qué quieres un relojote grandote? Siempre se me hizo una cosa rara, pero pues es algo que se puso muy de moda. Y bueno, lo que llamaba la atención en ese caso era que pues se podían ver creativos con las carátulas que traía el reloj. Y bueno, creo que al menos sirvieron ese reloj del backpack para que muchas aprendieran a leer las manecillas de un reloj. Pero yo recuerdo que muchas de esas mochilas, más que nada lo que era de colores, era la tela del backpack. En sí el reloj muchas veces nada más era el marco de negro y la carátula pues típica blanco y negro. Entonces como que no tiene algo mucho chiste el diseño del reloj. Pero bueno, es una de esas cosas raras que estuvieron de moda a principios de los 90, entre las mochilas escolares. Y bueno, y ya con esto pues voy cerrando todos estos artículos, recuerdos de artículos que estuvieron de moda, que usamos cotidianamente en los 80s y a principios de los 90s principalmente. Y que muchos de ellos o se siguen usando igual o han evolucionado a una forma diferente. Entonces, pues, nada más para que vean cómo eran los artículos escolares
en los 80s y principios de los 90s. Y ya con esto pues cierro este episodio de este podcast. Vamos al audio de cierre y regreso para las despedidas. 誰もいないな。大丈夫。よし。行くぞ。ゴーゴーゴーゴー。Y pues bueno, este fue el episodio 170 de Poco Común. Gracias por escucharlo, por streamarlo, por descargarlo. Muchas gracias por pues escuchar este audio. Espero que les haya agradado. Y pues nada, les recuerdo que este podcast se publica en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Aparte de iVoox, donde originalmente se publica y de ahí se distribuye este audio. Y también que pues que está disponible este podcast también en formato de video en el canal de YouTube de Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y van a encontrar la versión en video de Poco Común, pues para que vean en ese formato, si les acomoda, pues este podcast, donde pues también tiene ilustraciones que acompañan pues este audio. Les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters. La podcastería en Facebook, busquen la podcastería, donde pues se encuentran muchos otros podcasts aparte de Poco Común. Y Encode o Encode, busquen en Facebook Encode, y ahí van a encontrar también otros tipos de podcasts de varios temas, también para que les echen una oída, aparte de que obviamente está Poco Común. Y pues también hablando de Facebook, que está se publica también en Nerdulería. Busquen en Nerdulería en Facebook, ahí también se publica este podcast. Y que tengo mi página de Facebook, SoulCRZ. Búsquenme SoulCRZ en Facebook, donde publico tanto este podcast como también avisos de mis streams. Y a propósito de los streams, les recuerdo que tengo streams en mi canal de Twitch, SoulCRZ. Búsquenme como SoulCRZ con la pura letra Z al final en Twitch. Y tengo streams los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, que como recordarán, los streams son en vivo, entonces pueden pues ver cómo juego videojuegos, pero también pues dejar comentarios ahí para que estemos platicando mientras estoy jugando. Entonces, si quieren darse una vuelta en vivo a estos streams, miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. También les recuerdo que tengo mi canal de YouTube, SoulCRZ, la palabra Z, SoulCRZ. Búsquenme así en YouTube, y ahí tengo pues tanto la versión grabada de los streams como muchos otros videos, sobre todo de la historia de las chicas mágicas y algunas reseñas de anime y de videojuegos. Y pues ya nada más agradecerles a los que dejaron sus likes y sus comentarios. Sus likes en Facebook, en Nerdulería, a Jorge Ramírez Lupercio y a Jorge Cruz. Muchas gracias por sus likes en el Facebook de la Nerdulería, y gracias por sus likes en iVoox a el equipo del podcast de Life Anime Bow. Muchas gracias por seguirme apoyando. Kaikyu, Jorge Adrián Cruz, God21 y bueno, y el equipo de Life Anime Bow Podcast. Y a propósito de los de Life Anime Bow Podcast que dejaron sus comentarios, que en el podcast anterior, que todo esto es del podcast anterior de Ape Escape, recuerden, ahí fueron los likes y estos comentarios. Por un lado, los de Life Anime Bow dicen: grandes reseñas, felicidades, pensamos por un momento que el episodio 169 sería no por. Igual nos gustó. Saludos, bye.
Sí, luego lo asocian el 69. Ya, qué mente tan cochina. Eh, y Kaikyu me deja un comentario. Estaré muy atento de los streams de Ape Escape. Gran saga. Sí, muy buenos juegos. Y lo más probable es que yo creo ya para febrero voy a empezar uno de los juegos de Ape Escape ya a streamearlo en Twitch. Entonces ahí para que estén al pendiente. Muchas gracias. Y pues ya con esto cierro este podcast, el episodio 170 de Poco Común. Gracias por haberlo escuchado y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.